Maravilloso eres, oh Padre Celestial, maravilloso eres, Dios del cielo y de la tierra, Dios único y Dios verdadero, a quien le pertenecen toda la gloria, todo el imperio, el señorío, todo, Dios, te pertenece, todo es tuyo, y además de lo recibido de tu mano es que te damos, amado Dios. Por eso y por lo mucho más, te damos muchas gracias, oh Dios. Aprovechamos esos hermosos momentos para elevar nuestra gratitud delante de ti, oh Dios, por todas y cada una de las múltiples de incontables y insondables bendiciones que día tras día, noche tras noche, momento a momento, cada instante nos concedes, bendito Dios. Podemos disfrutar de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, tu paciencia, tu misericordia, tu fidelidad, y todo lo que eres, así serás para con nosotros siempre. Muchas gracias, Padre. Ahora, oh Dios, queremos de una manera muy especial poner delante de tu presencia a nuestro hermano Héctor Ramírez, quien hoy, oh Dios, en tu palabra, Señor, nos va a deleitar. Quien hoy, oh Dios, nos ha traído, nos trae este mensaje de tu palabra. Permite, oh Dios, abre nuestras mentes, nuestro corazón y todo nuestro ser para escucharla, bendito Dios, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Le rogamos su bendición para que ese siervo tuyo, Señor, hable tu palabra, hable de parte tuya, tu Espíritu Santo le guíe, Señor, y le acompañe en estos momentos. Es nuestro pedir, suplicar, rogar, implorar a ti, pero también en acciones de gracia, y es en el nombre de tu Jesucristo en quien oramos. Amén. 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 Bien, pues, hermano Héctor. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por darme el privilegio, una vez más, de compartir el mensaje en esta noche. Y bueno, quiero comenzar. Ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, narra que Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Y después de un intercambio teológico, la mujer queda convencida de haber encontrado al Mesías. De tal manera que dice allí en el capítulo 4 que dejó el cántaro, dejó todo y regresó prontamente a Samaria a compartir esa buena nueva. Entre tanto, los discípulos que habían ido por comida regresaron y le insistían a Jesús que comiera. Pero Jesús les responde: ¿acaso no saben que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre? Y después establece un algo que es de suma importancia para nosotros hoy en día. Él les dice: ustedes piensan que aún faltan 4 meses para la siega, pero alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero no solamente establece esta prioridad que debería ser en nuestra vida, sino que también expresa en otro pasaje, allá en Mateo 9:36, a la verdad, la mies es mucha y los obreros poco. Rogad para que Dios mande obreros a su mies. Y vale la pena hacer la reflexión, vale la pena preguntarse, ¿por qué son pocos los obreros para cegar la mies? Y bueno, podrían ser muchas las razones o justificaciones que cada uno inventaría, pero lo cierto es que Jesús establece que es tanta la mies que a menos que sigamos en esa ceguera espiritual, jamás lo vamos o la vamos a distinguir. Porque uno podría esperar que aquellos que hemos doblado rodilla delante de nuestro Señor Jesús seamos ahora obreros, pero simplemente tenemos que aceptar que tal vez no es nuestra prioridad predicar el Evangelio, o que tal vez de una manera más cómoda seguimos el viejo modelo tradicional,
que pensamos que con llegar a la iglesia o llevar a la gente a la iglesia es suficiente para cegar la mies. Y quiero compartir algo que Jesús enseña en este pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 al 19, para entender algunas de las razones por qué no es nuestra prioridad el predicar el Evangelio. Dice ahí la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La pregunta es: ¿por qué no regresaron los 9 leprosos limpiados para darle las gracias a Jesús? Bueno, quiero hacer una analogía. Imaginemos esta escena pensando en algunos pretextos para no haber regresado a los pies de Jesús. Tal vez uno de ellos se acordó que había dejado a sus hijos muy pequeños cuando le comenzó la lepra y estaba ansioso por verlos y se fue. Otro se acordó que por su enfermedad había perdido su empleo y tal vez era el tiempo de recuperarlo y se fue. Un tercero añoraba el día para ver a sus amigos de la infancia y no quería perder más tiempo para saber de ellos y se fue. Otro tal vez habría tenido una novia y ahora regresa para ver si todavía está ahí, disponible, y mostrarle que ahora está limpio para ella, pero finalmente también se fue. El quinto reaccionaría diciendo que antes de esa enfermedad había comenzado a estudiar, por lo tanto era hora de regresar a clases y también se fue. Es posible que el sexto estuviera enojado por cómo se hacían algunas cosas en el templo y fue a buscar donde se sintiera a gusto, o por lo menos que lo dejaran dormir en paz en el culto, y se fue. Y esto no es broma, esto sucede. A lo mejor el séptimo era un hombre de negocios y ahora sano, no veía la hora de regresar a ellos, aunque esto le significara no participar en ninguna actividad de la mies, y también se fue. O mejor aún, es posible que el octavo hombre era un religioso, a lo mejor un gran predicador, y que al verse ahora limpio, corre pronto para hablar con la iglesia y recuperar su trabajo como ministro de Dios, y además tal vez que ahora sí, es necesario que le paguen, y sobre todo en dólares, pero finalmente se fue. Y finalmente el noveno hombre pudo ser un hombre que deseaba recuperar el tiempo perdido, y ahora, sobre todo encaminado en sus propios intereses que estaban por encima de Dios, y también se fue. Lo cierto que estos son hechos ficticios, porque no sabemos por qué no regresaron los 9. Lo que sí sabemos es que la pregunta de Jesús era necesaria, pues solo uno de ellos regresó para darle las gracias. Lo increíble es que esto que ocurrió ahí se repite siempre. La humanidad, y en especial los cristianos, muchas veces buscamos el favor divino, pero una vez que encontramos
cómo satisfacer nuestra condición, entonces se nos olvida la gratitud a Dios. Y cuando no hay gratitud hacia el Señor, entonces nos invade la apatía, la indiferencia, la pereza, la flojera, los pretextos o el eterno ritualismo de nuestra sana doctrina que justifique lo que no hago. ¿Cuál es el resultado? No hay obreros para la mies. Podemos reflexionar un tanto. Ser sanado de la lepra, considerada como la peor enfermedad que haya existido, y luego no regresar al dador de la sanidad, nos revela ese lado tan incomprensible de nosotros, no solamente los seres humanos, sino también los cristianos. Quiero compartir algunos puntos de reflexión con respecto a este pasaje. Estamos tratando de responder por qué si la mies es tanta, ¿por qué hay tan pocos obreros? Primero, los hombres llegan a ser iguales cuando son tocados por las miserias de su vida, cuando están unidos por el mismo dolor. Los sufrimientos de la vida nos ponen a todos en un mismo nivel de igualdad. No importa la posición económica, intelectual o incluso espiritual. Las tragedias de la vida nos unen y nos hacen ver cuán poca cosa somos cuando pasamos por el valle del dolor y la miseria. ¿Quiénes conformaban aquel miserable grupo que salió al encuentro de Jesús? Al parecer eran 9 judíos y un samaritano. No sabemos nada más. No hay registros de su trasfondo social. No sabemos quiénes eran antes de ser tocados por semejante enfermedad. Pero ahora están unidos en su dolor. Y solamente para reflexionar en este punto, ¿acaso no nos damos cuenta que esto fue precisamente lo que acaba de suceder en la pandemia? El dolor, el sufrimiento, la tragedia unió en varios sentidos a la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué esperar hasta que pasen cosas tan desastrosas? Hasta que pasen cosas tan sufridas, hasta que pasen tragedias, para que entonces sí podamos tener unidad, sí podamos ver y sobre todo cumplir con nuestras responsabilidades. Y la responsabilidad principal narrada ahí en la Gran Comisión es esa: predicar el Evangelio. Los leprosos, pensemos, habían sido excluidos de la congregación, de la sociedad y también de la familia. Se les había dicho que tenían que estar lejos y anunciar además siempre su presencia. Eran odiados, eran señalados, eran despreciados. Pero ahora ellos estaban unidos por el dolor, el sufrimiento y la tragedia, y así clamaron juntos a Jesús. Ellos sabían que solo Jesús podía sanarlo. Tal vez habían escuchado de los milagros de Jesús, no lo sabemos, pero tal vez, como mucha gente, se había percatado de que solamente Jesús podía cambiar su vida. Y la pregunta otra vez es: ¿por qué la miseria reúne a las personas y las confunde en un solo clamor? ¿Por qué el dolor humano, que no conoce barreras, llega a niveles de desesperación y busca en oración desesperadamente al Señor de la misericordia? A una sola vez los leprosos exclamaron: ten misericordia de nosotros. No había egoísmo en esa petición. La misericordia de Dios no se hace esperar. Pero nosotros hacemos lo mismo. Mira, hay una multitud que está desamparada, que están como ovejas sin pastor. ¿Y qué hacemos? 1000 pretextos para no trabajar en la mies. Segundo punto: los sufrimientos nos hacen ser obedientes, pero esta, en muchas ocasiones,
es solamente una obediencia temporal. Debemos considerar, hay una obediencia a Jesús que no es absoluta. ¿Pero qué significa esto? Bueno, Jesús usó muchos métodos para sanar a las personas. ¿Por qué no respondió en ese momento el clamor de todos ellos? ¿Por qué no les dio la orden directa de sanidad como lo hizo en otros casos narrado ahí en el Evangelio? Tal vez porque Jesús, pruebe los corazones. Él busca fe para ser sanado, pero también para ser salvado. Hasta esta parte podemos ver que los 10 hombres, obedeciendo, salieron a ver al sacerdote. No sabemos qué pudieran estar pensando, no sabemos si alguno de ellos, así como Naamán el leproso allá en 2 de Reyes 5, se quejó contra Eliseo. A lo mejor dijo, ¿por qué Jesús no nos sanó de una vez? Nadie sabrá lo que había en los pensamientos de esos hombres, pero una cosa sí dominó aquella búsqueda. Jesús les dijo que fueran, y si Él lo dijo, entonces había que obedecer. Así que ellos fueron, y cuál grata fue su sorpresa. Mientras iban, quedaron limpios como la piel de un niño. ¿Te puedes imaginar la escena? ¿Podemos verlos saltar de gozo? ¿Podemos verlos abrazarse? ¿Verlos de una sola vez correr a los sacerdotes para que les dieran el visto bueno de su sanidad? Los podemos ver de un lado para otro. Verlos haciendo muchas cosas. Menos para ir a ver a Jesús. Así es el hombre. La ingratitud jamás reconoce al dador de vida. Es importante notar, ellos fueron limpiados, pero no salvados. Esta historia es sorprendente. La manera como termina, todo parece algo de película. Los 10 hombres fueron limpiados, y aconteció, dice ahí en el pasaje, que mientras iban fueron limpiados. Hubo un milagro colectivo. Jesús les sanó en la distancia. Después de mucho tiempo, ahora esos cuerpos no gedían. Las ropas andrajosas fueron cambiadas por ropas limpias y lavadas, propias de un cuerpo nuevo. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos casi podridos, pero así es la obra del Señor. Nada como su poder para sanar al enfermo y al despreciado. Estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada, y sobre todo en abundancia. Pero ¿qué pasa con ellos? La historia nos hablará después de 9 hombres limpiados, pero no salvados. Podemos pensar en las implicaciones de esta condición. Los 9 leprosos tuvieron una obediencia solamente temporal, mientras lograron resolver su problema. Y esto no ha cambiado mucho. Tenemos multitudes que vienen a Cristo para resolver sus problemas, pero una vez hecho el milagro, no regresan. ¿Y sabes por qué? Porque no somos agradecidos. Tercer punto. Los hombres agradecidos son los que regresan para reconocer al dador de vida, al dador del regalo, aquel que contesta todas nuestras súplicas, aquel que está pendiente de todos nuestros fracasos, de todos nuestros problemas, de todas nuestras tragedias, de todo nuestro sufrimiento, de todo el dolor. Cuando el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado, retrasó su visita al sacerdote. El samaritano, como el resto de los judíos, sabía de ese rito, sabía de esa ordenanza en la ley. Los sacerdotes conocían muy bien las estipulaciones de la ley sobre el tratamiento de la lepra. Solo ellos podían declarar limpio e integrar a la sociedad al que se había declarado inmundo por la lepra. Pero este hombre regresa primero a Cristo. Al final fue Cristo y no el sacerdote el que lo había limpiado. ¿Y cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renaciera la alegría,
la esperanza y la integración a la vida que esta enfermedad le había negado? ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia de él? ¿Cuáles son los beneficios de reconocer siempre la fuente de nuestra gratitud? Bueno, déjame decirte que una encuesta ha revelado que la gente que tiene el hábito de ser agradecida es más alegre, es más saludable, sufre de menos estrés, es más optimista y con más probabilidades de ayudar a los demás. El despreciado samaritano vino a darle honor al dador de su nueva vida. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración, profunda gratitud. El hombre que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios regresará glorificando su nombre. Pero además, y esto es de suma importancia, el sanado también fue salvado. En esta historia queda demostrado que no siempre los hombres sanados son hombres salvados. Al único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fue al samaritano. ¿Puedes imaginar la decepción de esos 9 hombres al final de sus días? Vivirían con un cuerpo sano, pero con un alma perdida. ¿Puedes imaginar al samaritano? Vivió en un cuerpo sano, pero también con un alma salvada y sobre todo profundamente agradecida. Y tal vez aquí vale la pena hacer una pausa. ¿Qué están esperando algunos para salvar su alma? ¿Por qué no obedecer el plan de salvación? Y entre otras cosas, pudiera yo decir, o pudiera yo decirme, tal vez parte de eso es mi culpa. ¿Y por qué mi culpa? Porque no estoy haciendo lo que me corresponde, porque no estoy cumpliendo con mi responsabilidad, porque no estoy yendo, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. Y tal vez esa es la razón por la que mucha gente sigue sufriendo esa lepra espiritual, sigue sufriendo esa cuarentena a la que le hemos sometido, porque no vamos y le damos la buena nueva. Regresando con el pasaje, observemos los verbos que revelan la conversión del samaritano. Volvió. Eso significa que no se alejó del Salvador, pero además dice glorificando. Eso revela el acto más hermoso de un alma salvada. Es reconocer que Dios merece nuestra adoración por su trabajo de amor y perdón. Dándole gracias, dijo también, que es reconocer al que le hizo bien a la vida, el que tuvo misericordia por el estado de miseria en que vivía. Hay algo en esta historia que es revelador. Los hombres seguirán buscando a Dios para que Dios les haga el favor. El interés en buscar a Dios es muchas ocasiones material, pero no espiritual. Por eso es que no aceptamos compromisos, no aceptamos responsabilidades. Ya Jesús lo había dicho de otra manera. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Concluyendo con este punto, cada uno de nosotros tenemos que ir a Jesús con acción de gracias, y la manera de mostrar gratitud es empezar a cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso. Otro punto, la queja de Jesús presenta el reflejo de una humanidad indiferente a su obra de amor. ¿No son 10 los que fueron limpiados?, expresó. Las matemáticas del Señor son exactas. Él vio a 10 hombres que salieron a su encuentro para ser sanados, pero ahora solamente uno ha venido con gratitud. Los otros 9 que fueron sanados se habían saciado de las bendiciones de Dios
pero al final estaban tan perdidos como el resto de la nación de Israel. En esta historia de ingratitud se cumple lo que Juan escribió en su libro, capítulo 1, versículo 7 en adelante: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aquel fue otro símbolo del rechazo de Israel. Los 9 leprosos limpios representan a esa humanidad fría e indiferente que solo buscan su propio bien, que solo buscan las bendiciones, pero nada de compromisos y mucho menos nada de responsabilidades. ¿Qué es lo que mueve al buscar a Jesús? ¿La religión? ¿La iglesia? Se quejará también el Señor de cada creyente por su falta de gratitud y hasta indiferencia al compromiso y la responsabilidad. Él dijo: ¿y los 9 dónde están? Jesús no tolera la indiferencia. Los hombres estamos muy equivocados si pensamos que el pasar por alto esa actitud de indolencia, flojera, compromiso y responsabilidad con lo que muchos actuamos frente a sus bondades y misericordias. Veamos cómo Dios nos ha rodeado de favores y misericordias. Preguntémonos ahora mismo, en este instante: ¿puedo venir ante Él y postrarme en gratitud, regresando a Él parte de lo que me ha dado? ¿Sabes eso cómo se llama? Eso se llama gratitud, pero también se llama obediencia. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con mucha solicitud. Es lo que habla Hebreos capítulo 12, versículo 28. Muchos hombres son como la historia de 2 viejos amigos, Juan y Carlos, que se encontraron un día en la calle. Juan se veía miserable y con lágrimas en sus ojos. Carlos le preguntó: ¿qué te ha hecho el mundo, mi viejo amigo? Él respondió: déjame que te cuente. Hace 3 semanas mi tío murió y me dejó $40,000. Oye, eso es un montón de dinero. Pero él continuó: hace 2 semanas un primo de quien no sabía murió y me dejó $85,000. Pero oye, eso es una gran bendición, respondió su amigo. Es que tú no sabes nada todavía, le interrumpió. La semana pasada una tía lejana falleció. Heredé casi $250,000 de ella. Ante esa extraña historia, su amigo dijo que estaba más que confundido. Entonces le preguntó: ¿por qué te ves tan mal y tu semblante tan caído? Entonces él respondió: bueno, porque esta semana terminó y nadie se murió y por tanto no tuve herencia. Y esto, aunque parezca incongruente, esto es la historia de nuestra vida. Allá en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, estableció algo Salomón: el que ama el dinero nunca se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener tampoco sacará fruto. ¿Sabes qué? Los hombres nunca estamos satisfechos. El ser humano nunca está satisfecho. Siempre queremos más. Y siempre queremos más. Y no nos damos cuenta que en verdad Dios bendice, Dios multiplica compasión, misericordia, bendiciones cada día. ¿Y qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos entender para darnos cuenta que cada momento, cada día son momentos de gratitud hacia Dios? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado. Mira, es Pablo en el Areópago de Atenas, Hechos 17, 24 y 25. Ni es honrado por manos de hombres como si él necesitare de algo,
pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Quién necesita a quién? Nosotros necesitamos a Dios. Me impresionó una historia que escuché acerca de un misionero que llegó a África. Él llevaba un intérprete y entonces pasaron por alguna tribu donde literalmente las casas simulaban ser casas, pero en realidad eran cartones o eran sábanas como paredes y los techos con cartón. Él estaba impresionado por la pobreza de aquella gente, pero más impresionado quedó cuando le dijo al intérprete: pregúntele qué van a comer hoy. Y le contestaron: hoy van a comer tortas de lodo. Entonces el misionero, un tanto extrañado, preguntó: ¿y cómo es eso? ¿Cómo son las tortas de lodo? Y entonces el intérprete le dijo, después de escuchar, le dijo: mira, literalmente recogen tierra mojada del piso, la arcilla, y después hacen tortas de lodo, le ponen un poco de aceite y las fríen, y eso es lo que comen para saciar el hambre. Eso es lo que pasa en muchas partes de África. ¿Y cuál sería la reflexión para nosotros? Aquellos que parece ser que no nos alcanza nada, aquellos que parece ser que cada día queremos más. Bueno, mira, tienes comida, tienes una buena posición, tienes un techo donde dormir. ¿Sabes qué? Somos ricos. Tienes un trabajo, un negocio. ¿Qué crees? Somos millonarios. ¿Tienes una cuenta en el banco? Mira, eres multimillonario. Porque esa es la realidad. ¿Y cuántos de nosotros podríamos declarar? No solamente los que estamos ahorita conectados, sino muchos de nosotros, muchos de a nuestro alrededor, de nuestros conocidos, amigos, familiares. Si les preguntáramos: ¿has dejado de comer en esta semana? O tal vez has comido tortas de lodo. Y creo que la respuesta sería que Dios ha traído abundancia a la mesa. Lo vimos en la pandemia. A pesar de todos los problemas que esta enfermedad provocó, a pesar de los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas emocionales, sentimentales, los problemas incluso espirituales, muchos, o todos, yo diría que todos, podemos hablar de que ni un solo día faltó alimento en nuestra mesa. Que muchos de nosotros dormimos resguardados. Que muchos de nosotros todavía tenemos algunas cosas mal. ¿Y sabes qué? Esto es la misericordia. Esto es la compasión de Dios. Esto es lo que Dios hace en cada uno de nosotros en este tiempo. Y eso es lo que ha hecho siempre. Entonces, por gratitud, no deberíamos trabajar un poco más en la viña del Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no la misma misericordia, la misma compasión que nos ejemplificó el Señor con los 10 leprosos? ¿Por qué no estamos nosotros imitando su ejemplo, haciendo lo mismo? ¿Por qué, si estamos dándonos cuenta que la mies es mucha, pero la mies, estás hablando de que ya está lista para ser cosechada, ya está lista para solamente ir por ella? ¿Por qué? ¿Qué más tendríamos que esperar? ¿Qué más tendríamos que recibir para decir al Señor: heme aquí? O para decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y sabes qué es la respuesta? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La siega ya está lista. Se requieren obreros, se necesitan obreros. Y en este tiempo, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Queremos, Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Padre, perdónanos, nos das tanto, Señor. Nos bendices tanto, nos ayudas tanto, que es increíble que no tengamos gratitud. Gratitud mostrada en la responsabilidad, en el compromiso que tenemos para contigo. A través de ir a buscar esas almas, de ir a cosechar esa mies, de ir a cosechar la siega, Señor. Padre, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a hacer cada uno de nosotros un instrumento para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque hay mucha hambre espiritual en el mundo. Y tú nos has equipado, nos has dado lo necesario para que nosotros podamos contigo saciar esa hambre espiritual. Padre, sigue obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Sé con cada uno de los que lo están haciendo y lo están llevando a cabo. Sígueles dando el valor, la fuerza, el denuedo. Síguelo haciendo, Señor. Bendice a todos y cada uno de los que de una u otra manera lo están intentando. Bendice el plan Jericó, Señor. Bendice a aquellos que están trabajando arduamente por amor a tu nombre. Bendice, Padre, a aquellos que en verdad cada día entregan su trabajo a ti, y que el agradecimiento y el postrar rodilla es una muestra de ello, Señor. Por ello, Padre, en esta noche te agradezco tanto esta oportunidad de compartir tu palabra. Yo espero, Padre, que todo esto haya subido a ti en olor fragante, y que tú sigas bendiciendo grandemente a todos y cada uno de los que nos hemos conectado, y a todos y cada uno de los que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Sé con nosotros, Padre. La mies es mucha, los obreros pocos. Que sea tu voluntad en nuestra vida. Todo esto lo suplicamos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.